buenas noches y bienvenidos a esta edición especial del Teatro Invita. Mi nombre es Agnes Bosirizarri y soy la decana de la Facultad de Humanidades. En la noche de hoy queremos presentarle a nuestro colega y amigo, el doctor Mario Roche Morales, catedrático de la Escuela de Comunicación del Recinto de Río Piedras. Bienvenido, Mario. Saludos. Saludos, buenas tardes. Encantado de estar aquí en este rol de entrevistado. Sí, que usualmente eres el entrevistador, ¿no? Sí, no, y se pone uno nerviosísimo. Ahora entiendo, Pues ahora entiendo, muchas gracias por haber pero aceptado nuestra no, invitación. muy honrado y emocionado con poder estar aquí conversando contigo y participar aquí en estas actividades del teatro. Gracias. Mario, voy a hablar un poquito de ti. ¿Ok? Porque para que la gente te conozca un poco, los que no te conocen. Tú completaste tus estudios de maestría en comunicación e hiciste un bachillerato tanto en periodismo como en teatro, Correcto, aquí en el recinto de Río Piedras. Y posteriormente obtuviste un doctorado en periodismo de la Universidad Complutense de Madrid. correcto. Tu carrera docente y profesional es extensa. Has dirigido varias unidades académicas en el recinto, tanto en la Escuela de Comunicación como aquí en la Facultad de Humanidades, así como el Departamento de Noticias de Radio Universidad. Has producido programas para radio y televisión y escrito columnas y reportajes para prensa y televisión. Tu trabajo como periodista ha sido elogiado por importantes organismos en el campo, como la Asociación de Periodistas de Puerto Rico. Como docente, te has mantenido activa en proyectos de investigación y creación variados, y tus investigaciones han sido publicadas en revistas académicas y también en espacios alternos de divulgación. Tienes una larga y prolífica carrera como actor de teatro, cine y televisión, ¿verdad? Y se me quedarán muchas otras cosas, pero sobre eso vamos a hablar. Mario, con el pasar de los años, ¿qué tú recuerdas de tu formación inicial aquí en la Universidad de Puerto Rico? ¿Cómo eso te forjó, cómo eso te marcó, verdad, para lo que eres hoy? Yo le debo todo a la Universidad de Puerto Rico. La oportunidad de haber podido seguir estudiando a nivel de posgrado, tanto en la maestría como el doctorado, ese proceso formativo, eh, la presencia de unas figuras que cuando yo estaba comenzando se convirtieron en modelos para mí. Te cuento, yo estaba estudiando en la escuela superior en University Gardens. Ahí nosotros teníamos una cooperativa de teatro que encabezaba nuestra maestra Iris León. Y en el contexto de esa etapa, estando a punto de un año de graduarme de escuela superior, yo tuve la oportunidad de audicionar con Teatro del 60 para una producción que se llamaba El Premio Flaco. Y ahí entonces entré en contacto con dos personas que para mí han sido bien importantes. Yo quizás no se los he dicho lo suficiente y aprovecho la ocasión para reiterar lo que son Idalia Pérez Garay y José Félix Gómez, porque vi en ellos dos figuras que sintetizaban lo que yo entendía podía llegar a ser. Moverme en el ámbito académico, mantenerme en el ámbito artístico también y que se diera una interrelación entre ambos campos. Y en ese sentido, esa primera etapa en Teatro del 60 fue bien importante para mí, entre otras cosas, porque tuve la oportunidad de entrar en contacto con ellos y bueno, posteriormente con Dean Sayas y otros maestros y en la Escuela de Comunicación con el colega Eliseo Colón, que fue maestro mío, eventualmente dirigió mi proyecto de maestría y fue mi jefe posteriormente cuando yo me integro como catedrático. Así que la verdad que es una pregunta compleja que me podría saltar las lágrimas, porque han sido muchos momentos los que me han marcado en esa etapa formativa, tanto como artista como periodista en formación, cuando arranca el departamento de noticias de Radio Universidad. Yo era estudiante de bachillerato y cuando empieza hoy en las noticias, yo comencé como reportero de deportes. Así que cierro el círculo, la universidad me lo ha dado todo y yo estoy profundamente agradecido. Y una pregunta, si, ¿verdad? Si parecería ser que tu inclinación inicial era dirigirte hacia lo que es el teatro, ¿cómo llegaste entonces a estudiar comunicaciones? Mira, yo te diría que fue una decisión, por un lado, pragmática en su primera etapa y por otro lado, una que eventualmente me llenó de gran satisfacción. Digo pragmática inicialmente porque yo dije, bueno, déjame ver si yo encuentro un nicho profesional que pueda ser equivalente a lo que hago en el ámbito artístico y teatral y que me dé una, digamos, una cierta estabilidad en términos económicos, en términos profesionales. De modo y vuelvo al punto del role model de Jofe y Dalia,
de tener la oportunidad de poder escoger las cosas que hacía. Y cuando planteo esto, no quiero insinuar ni dejar entrever que no respeto a mis compañeros que hacen todo lo que pueden para mantenerse trabajando. Pero yo pensé que, bueno, mira, a mí me gustaría poder escoger las obras de teatro que yo hago. Ujú. A mí me gustaría poder escoger el tipo de producto de televisión o de cine cuando toque que uno va a llevar a cabo y no tener unas ciertas presiones que en ocasiones nos llevan a nosotros en el ámbito teatral a tener que terminar haciendo cosas que no necesariamente haríamos en otra coyuntura. Así que en ese sentido, inicialmente hubo esa inquietud, pero posteriormente entré en un ámbito que me nutrió muchísimo, que disfruté y he disfrutado durante todos estos años y que, como he comentado en alguna otra ocasión, eh, reitero la idea de los vasos comunicantes, o sea, mucho de lo aprendido y de la formación obtenida en el ámbito teatral me ha nutrido a mí como periodista y como un comunicador y como profesor, y viceversa. La disciplina como académico, la disciplina como trabajador de la comunicación, a mí me ha dado muchas pistas, intuiciones con respecto a los procesos creativos. Yo siempre recuerdo a dos personas. Por un lado, cuando empezaba yo estando en la escuela superior, trabajando de extra en una ópera en Turandot, eh, recuerdo que me impresionó mucho un cantante que estaba en aquel montaje, un cantante venezolano, si mal no recuerdo, se llamaba Callito Aponte. Y recuerdo que me impresionó mucho, ¿por qué? Porque el tipo cantaba muy bien, actuaba muy bien, y usualmente uno, el imaginario general era de que, bueno, o tú cantas o actúas, pero pensar en que puedes realizar todas las anteriores, vamos a decir, con dignidad, pues son pocos. Callito sí lo hacía. Y nunca olvido que yo vengo y me acerco a él y le comento, no, wow, impresionado estoy con esto y lo que está usted llevando a cabo. Y él me dijo, bueno, es que si tú te metes a brujo, tienes que conocer todas las hierbas. Y esto siempre que hablo sobre estos temas lo comento y reitero la anécdota. Otra persona que para mí en ese sentido fue muy em, ilustrativa en términos de cómo uno puede meter en las ollas muchas disciplinas y muchas sensibilidades, lo fue un querido amigo, artista plástico, columnista, locutor, José Antonio Torres Martino, que se convirtió en un mentor para mí, que tuve el privilegio de entrevistarle, que tuve el privilegio de ser su amigo, de poder publicar la introducción de un libro sobre su figura. Y Toño era eso. Claro, Toño siempre decía, yo lamento, y es algo que a veces uno se pregunta, él siempre decía, yo lamento no haberme concentrado en una sola cosa, porque quizás he tocado muchos ámbitos y muchas disciplinas y no he podido profundizar y destacarme realmente en una. Mm. Y yo acepto que en muchas ocasiones yo me he preguntado si al final realmente lo que uno no fue un poco un cobarde, ¿no? De haberme lanzado al ruedo o en un ámbito o en otro, pero que me quiten lo bailado. Exactamente. Em, Tú empezaste a trabajar aquí en la Universidad de Puerto Rico bastante temprano en tu carrera, si no me equivoco, como empleado no docente. Correcto. ¿Cómo se relaciona esa primera experiencia laboral con tu formación académica y tus aspiraciones profesionales? Fue definitiva porque tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto en el que había un grupo de trabajo pequeño, pero muy, muy bueno, liderado por Luis Fernando Cosper y Charo Meléndez, compañeras como Dali Rivera, querido amigo Elizardo Martínez, que posteriormente entró en el mundo del libro, que en paz descanse nuestro querido Elizardo, que trabajaba en el ámbito de ventas y mercadeo, un grupo de trabajo que puso en marcha un mensuario que tuvo un alcance que yo diría que trascendió por mucho el ámbito universitario, porque se trabajó con profundidad, con agudeza, muchos temas de interés público, sin dejar a un lado todo lo que tenía que ver con el registro del quehacer universitario. Por otro lado, en aquella época de mediados de los 90, bajo el liderato de Peri, también se puso en marcha en diálogo el proyecto de Periolibros, que era una publicación de unas obras literarias que se insertaban en el medio impreso, estamos todavía en la época del impreso, Diálogo no había llegado a la etapa digital, y que salían mensualmente y que era una obra o un proyecto organizado por la UNESCO, en el cual Diálogo participaba como representante de Puerto Rico y en el que participaban diarios de toda Latinoamérica. Así que fue un momento de mucho enriquecimiento, era un lujo, es un lujo tú poder dedicar, Agnes, una, dos, tres semanas para trabajar una historia a fondo,
y nosotros teníamos esa oportunidad en diálogo, aparte de enfocarnos como medio público en aspectos y asuntos que no necesariamente eran atendidos por los medios comerciales. Ujú. En ese sentido, ya yo venía de una escuela que había iniciática, vamos a decir, en Radio Universidad, en el noticiero de hoy, en las noticias, de enfocar, de contraprogramar con respecto a lo que hacen los medios del mainstream. Y en ese sentido, ser fiel a lo que se supone que es el espíritu de pensamiento crítico, de discusión que debe caracterizar a la universidad. ¿Tú entiendes que eso ha cambiado significativamente desde que tú empezaste? ¿Cómo ves, verdad, esa evolución? Bueno, diálogo ha pasado por etapas en las que fue, digamos, se suspendieron los contratos de las personas que estaban dirigiendo el proyecto. Tengo entendido que ahora se ha ido retomando la iniciativa con una versión electrónica que, si no estoy mal informado, está siendo dirigida por una colega profesora de Arecibo y en la que están participando estudiantes. De hecho, hace unas semanas atrás tuve la oportunidad de ser entrevistado por una joven que está haciendo su práctica allí. Eh, Evidentemente son tiempos distintos. Mm. Aquel momento, quizás porque uno lo vivió, yo entiendo que fue muy especial. Yo creo que la universidad debe reflexionar sobre su rol en términos de producir cultura para el país y en ese sentido el apoyo que debe tener de manera sostenida Radio Universidad es importante. Ujú. Lo que debe ocurrir, por ejemplo, con el teatro de la universidad y el teatro rodante del departamento de drama, y lo que debe ocurrir con proyectos de comunicación como lo fue Diálogo o el propio proyecto de Radio Universidad, no solo como entes que producen un enfoque distinto en términos del contenido informativo, sino también como espacios de formación. Mm. Yo hablo por mí, ahí yo me formé. Claro, entonces la Em, academia también con la práctica, ¿no? El claro, espacio de claro. entrenamiento de los futuros profesionales, ¿verdad? Como parte de la misión que tiene la Universidad de Puerto Rico. Efectivamente, y que es algo, Agnes, que si te pones a pensar, se cristalizó cuando se creó el concepto del teatro repertorio. Tú Ujú. unías a unos profesionales del campo artístico con estudiantes y profesores de la institución a crear una producción que tenía una vocación de alcance masivo, sin renunciar a los valores artísticos. Y en ese sentido, fíjate que esa pregunta es bien interesante porque probablemente hay pocos momentos en los que es tan importante y tan urgente que la universidad cuente con ese apoyo, que como dijo el ahora gobernador en una entrevista que le hicimos aquí en Ujú. las tertulias del teatro, Pedro Pierluisi, que él dijo que para él la universidad debía ser un servicio esencial, pues ojalá que eso ocurra, porque tiene mucho que aportar y en este momento más que nunca. Claro, ojalá que se traduzca en la práctica, ¿no? Claro, 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 que se concrete. María, después de esa experiencia, y presumo que entre tanto seguiste haciendo teatro, ¿no? Después de esa experiencia, te fuiste a estudiar el doctorado en Madrid, en la Complutense. Háblanos de esa experiencia. Pues, es de esas experiencias que te marcan para siempre. Yo trabajé mi tesis doctoral sobre un asunto vinculado al tema del teatro. Yo estaba en el Departamento de Ciencias de la Información, en el Departamento de Periodismo 1, y terminé elaborando mi tesis doctoral sobre la crítica de teatro como género periodístico, tomando como caso de estudio la crítica que se había escrito sobre la compañía de teatro más vieja de Europa, que es una compañía catalana privada que se llama Els Joglars, Los Juglares. Así que yo entré a investigar el género de la crítica a partir de lo que se había escrito sobre esta compañía que, como mencioné hace un momento, es de las más prolíficas y de las de más larga duración en el contexto europeo y que ha sido muy rompedora y fue muy rompedora en distintos momentos históricos en términos estéticos. Así que era una oportunidad de ver cómo había evolucionado el género, cómo cambiaban los valores estéticos de la crítica con respecto a unos procesos de investigación artística que se daba de parte de estos creadores liderados por Albert Boadella y también entender cómo había cambiado la sociedad española. Yo había pensado inicialmente trabajar algún tema vinculado a Puerto Rico y uno de esos ángeles guardianes que en algún momento pasan por tu vida y que pasó en aquel momento por Madrid, de paso a Ginebra, me dijo, Mario, pero si ya tú estás acá,
¿Por qué no trabajas algo que te obliga a investigar y a nutrirte de esa experiencia, de ese bagaje, de esos procesos de este continente y después poder, pues, cargar con esa maleta de experiencias y llevarlas de regreso al país? Y eso fue lo que terminé haciendo eventualmente. Y puesto que ahora eres profesor, ¿verdad? O sea, también tienes el punto de vista del docente, ¿verdad? ¿Cómo tú describirías esa experiencia como estudiante doctoral en España? ¿Verdad? Porque yo sé que mi experiencia como estudiante en Francia, pues tiene unas particularidades porque es un sistema académico diferente. Sí, Suele ser mucho más teórico de lo que es sí, práctico, ¿no? Y sí, tú estás trabajando con dos disciplinas, tanto el periodismo como el teatro, que nosotros consideramos como disciplinas prácticas. Claro, el enfoque académico, ¿verdad? Y la investigación y la creación van de la mano, pero no siempre uno lo puede ver desde esa manera, ¿no? Eh, una de las cosas que yo más atesoré de ese proceso fue, primero, el tener acceso a toda una bibliografía, a una producción editorial de largo alcance que dialogaba con lo que estaba pasando en el resto de Europa. Segundo, yo tuve la gran fortuna de contar como mentor de tesis con una persona que tenía muchos intereses parecidos a los míos, que se llamó, y digo llamó porque murió hace pocos años atrás, Pedro Sorela. Pedro había sido periodista cultural, Pedro había sido artista del teatro, Pedro era medio español y medio colombiano, Pedro había hecho su investigación doctoral sobre García Márquez. Así que cuando yo le propuse este tema que acabo de contarte, desarrollé como proyecto de tesis, eh, fue maravilloso, me llevó de la mano, me llevó de la mano y aprendí muchísimo. Fue, de hecho, el profesor del mejor curso que a mi juicio yo tomé en ese proceso doctoral. También tengo que decirte algo. eh, fue en ese momento que yo puse en su sitio a la Universidad de Puerto Rico. Fue en ese momento que yo dije, nosotros tenemos tremenda universidad y que mucha, o sea, fue en ese momento que yo pude calibrar a muchos de mis profesores, fue en ese momento que yo pude entender el mérito que tenemos nosotros en muchos ámbitos como espacio académico y las cosas que mejorar también. Pero no quiero dejar de decirlo porque imagínate si para mí esto fue tan importante. Yo recuerdo hasta haberle escrito una carta a uno de mis profesores de Puerto Rico, es que hablándole sobre esto y dándole las gracias por Ujú. todo. Eh, Así que, claro, es que nosotros nos metemos mucha caña. Yo soy el primero que me meto mucha caña. Así que eso fue una experiencia vital, importante, que tuvo consecuencias en mi ámbito personal como profesional. Y yo tengo familia allá en Barcelona ahora. O sea, yo tuve una relación de muchos años con una persona de España que surgió en ese proceso. Así que yo le debo mucho a esa experiencia del doctorado, a esa experiencia de Madrid, esa experiencia de Barcelona, porque como hice el La tema investigación, sobre el claro. asunto Cantarán, viví par de años en Madrid y luego pude establecerme en Barcelona. Que según algunos, ¿verdad? Investigadores tienen unos acercamientos con Puerto Rico en el término de lo que tiene que ver con la autonomía, ¿verdad? De ser parte de España, pero tener una cierta diferencia con respecto a lo que es el Sí, resto de sí, España, ¿no? O sí, sea, que debe haber sí. unos paralelismos interesantes ahí. Es cierto, Agnes. Es cierto, fíjate, yo creo. Porque usualmente de los puertorriqueños decimos, ah, bueno, nosotros nos parecemos más por nuestro temperamento a los andaluces. Ujú. Sí hay de eso, pero si tú supieras que yo encontré muchos puntos de encuentro también con los catalanes. Yo tengo grandes amigos madrileños, pero con los catalanes tuve oportunidad de profundizar más en términos de amistades. Y reitero, tengo grandes amigos en Madrid. Y no quiero entrar a generalizaciones. Y bueno, la verdad que en términos culturales, yo pienso, por ejemplo, en Ponce, cuando pienso en la correlación de Barcelona con Madrid. Es una obviedad lo que estoy diciendo, pero bueno, son esas dos capitales, ¿no? Ujú. Esas capitales alternas, como hablaba Chuco Quintero en su libro sobre la danza, entre Ponce y San Juan, toda esa dinámica que se daba. Y cuando tú decidiste hacer el doctorado, ¿tú estabas contemplando docencia como, ¿verdad? Como una posibilidad o era una motivación personal que luego se transformó, ¿verdad? En la posibilidad efectivamente de ser profesor? Las dos cosas. Yo Ujú. veía ese espacio como una opción que me interesaba mucho. Vuelvo al punto de Joffe e Idalia como role models.
y surgió la oportunidad. De hecho, si yo no me iba a ir a terminar trabajando en la sección de negocios del periódico El Vocero. Me habían hecho un ofrecimiento de trabajo, de hecho ya iba a firmar el contrato y de pronto surgió la oportunidad y dije, mira, de hecho yo en ese momento también trabajaba en un programa que se llamaba Las Noticias Extra en Tele 11, que era un programa de reportajes a fondo, y la verdad que estaba trabajando en televisión esporádicamente con Raymond Arrieta en un programa que se llamaba Qué Vacilón. Así que estaba haciendo cosas y de hecho muchos de mis panas más cercanos me decían, "Man, ¿qué diablos te pasa? ¿Para qué tú te vas a ir?" Y pues yo le dije, mira, es que este tipo de cosas que tú haces porque sí, eh, porque hay algo que te llama, porque hay algo que no tiene que ver con dinero, que tiene que ver con, qué naif sueno, pero pues, tú sabes, así pensaba en ese momento, igual me lo planteo ahora y digo, por favor, ¿para dónde que voy a ir? Pero bueno, no, sí, Pero era una sí, gran no. oportunidad, ¿no? Era una gran Sí, no, oportunidad no, 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 sin porque duda. además es una universidad reconocida, Sí, no, 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 ¿verdad? sin Te abre duda. unas puertas que a lo mejor tú no imaginabas en ese momento. No era como una Claro. intuición de, bueno, esto es lo que corresponde hacer. Yo tengo una carrera profesional quizás establecida, pero puedo regresar a ella aunque me vaya. O sea, Sí, 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 se unieron muchos factores, eh, y yo llevo esto a un ámbito que va mucho más allá del académico, o sea, como experiencia de vida fue fundamental, mm, fundamental. Mi mirada cambió y entonces a ti te habrá ocurrido cuando habrás regresado a Puerto Rico que entonces tu mirada cambió, ujú, pero la gente entonces con la que tú compartes no necesariamente ha caído en cuenta que ya tú no eres el mismo, te tratan igual y no es que uno pretenda ser otro, ni mirar por encima del hombro a tus queridos amigos, ni mucho menos, pero tu mirada cambió. Entonces tú valoras y aprecias las cosas de un modo distinto. Ejemplo, yo, por ejemplo, el lujo. Ahora yo me planteo como un lujo de poder vivir en un lugar en el que puedo hacer la mayor parte de las cosas a pie o montándome en un tren o en un autobús. ujú. Lo echo de menos tremendamente. O sea, cuando yo veo la vida suburbial a la que nos ha obligado el desarrollo que se dio en Puerto Rico, es cruel, es rato cruel. O sea, tú zumbarte 3 horas diarias entre ida y vuelta para poder vivir donde deseas hacerlo y bueno, pero nada, el tema gastronómico, esa llamada, entender realmente de qué va eso de la dieta mediterránea y la oportunidad de viajar. La Ujú. oportunidad de viajar y después de todo darte cuenta de que en todas partes hay gente mala, buena o regular y de que en todas partes hay artistas cabales y gente que no lo son tanto. Y reitero de que aquí nosotros nos metemos mucha caña, pero tenemos Pero hacemos muchas mucho también. potencialidades. Y una pregunta, no sé cómo es en España, pero en Francia, por ejemplo, o sea, la importancia que tiene la cultura y las artes para el gobierno como tal, ¿verdad? Es importante. Recientemente leí que ha aprobado una ley que le permite a los jóvenes de 18 años tener un estipendio ascendente casi a 300 euros para poder, ¿verdad? Asistir, bueno, ahora mismo con la pandemia no será lo mismo, pero que busca, ¿verdad? Darle la oportunidad a la juventud y de hecho, por ejemplo, los desempleados también tienen unos descuentos para ir al cine o para ir al teatro, ¿verdad? O sea, que hay unos sectores de la sociedad que no necesariamente pueden pagarse esos lujos, pero que el gobierno entonces asume, ¿verdad? En España se trabaja de esa manera, ¿cómo es el ámbito? Sí, a grandes rasgos, sí, claro, Francia está a nivel top, pero a grandes rasgos sí, y yo creo que tiene que ver con todo un bagaje histórico Mm, en el que se entiende el valor de la cultura como parte integral del proceso formativo de las personas y dos, las potencialidades que tiene el ámbito cultural desde la perspectiva de las industrias creativas como motor económico. claro. Y en ese sentido, ellos tienen eso muy en cuenta y tratan dentro de lo posible de fomentar, Mm, de promocionar la creación artística, por ejemplo, en el ámbito del cine, de los directores y los cineastas nacionales. Tiene que ver mucho con eso. Y claro, estamos hablando también de mercados mucho más grandes, ¿verdad? Y de la posibilidad, con todo este modelo de la Comunidad Europea, ujú, de compartir y de poner a circular contenidos de la movilidad. de esa movilidad. Claro, ahora estamos en la etapa de Netflix, pero hace 10 15 años atrás no estábamos en esa onda y esas posibilidades que te daba la vinculación territorial en un continente jugaban también. Mm.
Y regresando entonces ahora a Puerto Rico, ¿verdad? Con tu diploma en mano, tu doctorado, entonces pudiste aspirar a una plaza docente aquí en el recinto, en la Escuela de Comunicación, que fue, Así es. ¿verdad?, tu punto de origen. Cuéntame, ¿qué tipo de profesor, o sea, cómo tú te ves como docente? Y sobre todo, ¿verdad? En este último año que te ha puesto a prueba, ¿verdad? En términos de educación a distancia, ¿cómo tú quisieras que los estudiantes te recuerden? ¿Qué es lo que tú crees que ha sido tu mayor aportación, ¿verdad? En ese contexto. Yo he tratado de ponerle toda la pasión posible al proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo he tratado de aprovechar las herramientas del teatro para hacer que mis clases fueran amenas, que fueran divertidas y que los estudiantes eh, convirtieran el conocimiento de alguna manera en objeto del deseo, el aprender. Eh, yo siempre mantuve una relación en particular interés por todo lo que tiene que ver con por el periodismo cultural, que fue uno de los ámbitos donde más tiempo trabajé. Llevé a cabo trabajos de investigación y he llevado a cabo trabajos de investigación relacionados con todo el tránsito que se estaba dando hacia la llamada convergencia mediática, cuando se denominaba en la primera etapa, todo este proceso al lenguaje multimedia. Y cuando tuve, y a partir, entre otras cosas, de la experiencia que tuve como director del Departamento de Noticias de Radio Universidad, he empezado, llevo ya alrededor de 9, 10 años desarrollando un proyecto de investigación que se va a concretar este año a finales y como tarde a principios del otro, que es un libro sobre la historia de la radio en Puerto Rico. Y es una obra a la que yo le he metido mucho empeño. Recuerdo que empecé a trabajar con esto cuando estuvimos haciendo Evita. Empecé a desarrollar las primeras investigaciones gracias a la invitación que me hizo el colega periodista Ismael Torres, que me convocó para llevar a cabo este trabajo y que me hace mucha ilusión porque en el año 22 se conmemora el centenario de la radio en Puerto Rico. Wow. La radio comenzó ese año del 22 en WKQ Radio, fue nuestra primera emisora, y porque estamos hablando de que en términos de libros, el último libro que se trabajó aquí, que de alguna manera recoge esa trayectoria, fue el de las Memorias de Torregrosa del año 1990. Antes hubo una publicación del álbum de la radio que publicó Diplo y que hace poco salió una revisión conmemorativa y eso me parece que fue del 58. Y en el 53, un libro que se generó desde la Universidad de Puerto Rico, particularmente desde el Consejo de Educación Superior, que tenía otra relación con la universidad, como bien tú sabes, que fue desarrollado por Rodríguez Bou, que se llama Caminos del Aire. Así que estamos hablando de que en términos prácticos, la última obra que se hizo en Puerto Rico sobre el tema de la historia de la radio fue en el 90. Así que estamos trabajando en eso con mucha ilusión. Yo había terminado un borrador poco antes del paso del huracán María y ahora pues voy a hacer una revisión que tome en cuenta todos los avatares que tienen que ver con la brega con pandemias, terremotos y huracanes y los cambios tecnológicos que se han dado en los últimos años para luego impulsar eso. Esa es una obra que para mí es muy importante porque la radio es un medio que yo disfruto muchísimo, que yo creo que ha aportado mucho al país, igual que los otros Ujú. medios, pero en un momento dado la radio fue el gran medio de alfabetización en Puerto Rico. Tú sabes que existía la llamada Escuela del Aire. La radio enseñó a mucha gente a hablar aquí en Puerto Rico, a pensar, a entender y a comprender los problemas más allá de su barrio. Así que esa es una obra que me hace mucha ilusión, con la que he venido trabajando y que pues probablemente sea algo que, ¿verdad? Quizás recuerden algunos entre cosas por eso, ¿no? Pero yo he disfrutado mucho de esa dinámica académica. En un par de ocasiones tuve también oportunidad de dar clases en el departamento de drama, ojalá se repita, de apreciación del teatro. Así que eso te diría, y bueno, me moví más allá de lo periodístico, di cursos también de comunicación oral a estudiantes de relaciones públicas y publicidad, cursos teóricos, porque gracias a esa formación sólida que uno obtuvo en la maestría en la Escuela de Comunicación, pues yo combiné cursos que tenían que ver estrictamente con lo periodístico con cursos teóricos. Así que ahí te metías la droga dura de la semiótica, estudios culturales, etcétera. Mm, excelente. Diablo, por donde nos hemos ido. Bueno, es que hay mucho de qué hablar, ¿verdad? Y sobre todo, pues, en este contexto
de la universidad, ¿verdad? Que Claro. como tú dices, pues le debes todo, como muchos de nosotros. Puesto que estamos aquí en el teatro, ¿verdad? Quisiera que abundaras un poco sobre tu relación con el teatro de la Universidad de Puerto Rico, cuáles han sido tus principales colaboraciones. Sé que han sido muchas, pero si tienes alguna que recuerdas particularmente, hace un poco hablaste de teatro repertorio y me parece que eso es uno de los proyectos, ¿verdad? Culturales que surgen aquí en el teatro Así bajo la es. dirección de Edgar García, ¿verdad? Y que valdría la pena mencionar, pero no quiero dirigir tu, ¿verdad? Sí, ahí con Teatro Repertorio tuve el privilegio de participar en Evita, haciendo de Perón, estuve también de Sound of Music. Como estudiante y como profesional en muchos otros ámbitos, pero como estudiante, por ejemplo, recuerdo con mucho cariño el montaje del Rey Lear bajo la dirección de Dean Saya, una escenografía espectacular de Checo Cuevas. Era un grupo tremendo de actores que ahora y de compañeros que también son académicos y profesores, como el caso de Carola García. Lo que hicimos también, no aquí en el teatro, pero sí en el Julia de Burgos, con la trilogía de obras costumbristas, eh, el Retablo de las Maravillas como parte de los entremeses cervantinos. Te estoy mencionando dos, tres producciones como estudiante del departamento de drama. Que insisto, fue una formación muy importante para mí. Gracias a Dinsayas tuve la oportunidad también de comenzar a trabajar como actor en las telenovelas que se estaban llevando a cabo en Puerto Rico a finales de los 80, entrando en los 90. Así que era una formación integral, o sea, la oportunidad de formarme en diversos ámbitos, de ser parte de una universidad en la que uno pasaba mucho tiempo, en la que uno Mm, podía venir al teatro no solo a actuar o a interpretar o ensayar una pieza, sino a ver espectáculos. Ahora también recuerdo que para mí fue bien importante el espectáculo, y eso fue poco antes de graduarme de bachillerato, de Cyrano de Bergerac, bajo la dirección de un director español que fue invitado como parte de este festival que se generaba en la UPR, que se llamaba Festelat. Ricardo Cobian estaba a cargo de la oficina de actividades culturales. José Luis Ramos Escobar estaba a cargo del departamento de drama y se concibió este festival, y como parte de ese proceso tuve el privilegio de actuar en Cyrano de Bergerac, que fue protagonizado por José Félix Gómez, Elianit Cadilla, Miguel Ramos, y eso fue otro de estos montajes en los que se dio esa relación estrecha entre profesionales y estudiantes en proceso formativo. Eh, Fíjate, ahora que hablo de esto, eh, quizás no lo he conversado mucho, pero aprovecho el foro para hacerlo. ¿Tú recuerdas que en aquel momento existía eh, ese fondo que uno como estudiante cuando se matriculaba ponía para actividades ujú, culturales? ujú. Según yo tengo entendido, ya hace unos años que esto no existe. Yo creo que eso es algo que eventualmente se podría ponderar, volverlo a traer, porque mira que uno tuvo oportunidad de ver cosas de vuelo internacional, de grandes productoras de teatro, de artistas de la música. O sea, es que el teatro de la universidad es un espacio muy importante, no solo para el recinto, no solo para el sistema UPR, sino para el país, Ujú. y no lo podemos perder de vista, no lo podemos dar por sentado. Ese es un reto grande que me estás lanzando como presidenta de la Junta del Teatro, así es que lo tomaremos en consideración, Mario. En buena onda, en buena onda. Este, yo creo que para muchos de nosotros la experiencia teatral pasa por lo que es la conjunción entre el espacio físico, ¿verdad? Que es el teatro, los actores y el público. Lamentablemente, pues esto se ha visto trastocado, ¿verdad? Por la realidad actual, por la pandemia del COVID, ¿no? Y hemos tenido que recurrir a otros mecanismos, ¿verdad? Para continuar haciendo teatro. Y lo digo porque en nuestras entrevistas con el Teatro Invitas hablamos en muchas ocasiones, ¿verdad? De la resiliencia, de cómo tantas organizaciones artísticas y culturales habían seguido haciendo su gestión a pesar de las circunstancias. Este, pues ha habido, ¿verdad? En este contexto muchos proyectos o incluso experimentos virtuales que han surgido para paliar los efectos de la pandemia. En tu caso, sé que trabajaste en un proyecto de esta índole que se llamaba Stadity, ¿verdad? Que fue grabada y difundida en las redes. Háblame un poco de esa experiencia, tú en este caso como actor, ¿no? Efectivamente, eso fue un proyecto que desarrolló mi querido hermano Ángel Vázquez, que lleva años desarrollando trabajos de sátira política, y convoca a Ernesto Concepción, a Cristina Soler, a Carmín Boy Solís, René Monclova,
para trabajar en este espectáculo, que fue uno de los primeros que se empezó a Ujú. desarrollar. Sí, fue eh, temprano, en agosto, o sea, si no me equivoco. Efectivamente. Ujú. La lógica fue la de grabar el espectáculo en el teatro, esto se hizo en el Francisco Arribí, y luego el público tener la opción de hacer el download y ver el espectáculo previo pago, ¿verdad? Eh, Fue un proceso de mucho aprendizaje para nosotros y para Ángel, porque era un ajuste en términos de cómo tú adaptar unas culturas de trabajo, unas Ujú. rutinas de producción vinculadas a lo teatral a esa nueva dimensión. Aparte de que la relación con el público es otra, aparte de que eh, en términos de cómo tú mercadeas un proyecto de este tipo, es otro. O sea, ha sido una experiencia por la que han pasado muchos compañeros, muchos otros colegas han decidido hacerlo, por ejemplo, en directo. Ajá. El colega Jorge González, profesor aquí en el PRE, hizo una obra que Ujú. se llama Dios Flora, que se desarrolló en Nueva York y la hicieron en directo. La gente entonces tenía, yo la pude ver, tú tenías la opción de escoger, bueno, voy a ver esta obra desde el punto de vista de este personaje. Y bueno, se congelaba la imagen y tal. Es como conversaba hace unas semanas atrás con la amiga Provi Sein, productora de Aleph, que estábamos grabando un podcast sobre la trayectoria de Aleph. Provi decía que esto había sido un buen chance de tú mantenerte trabajando, pero que nada sustituye realmente la experiencia De acuerdo. del directo presencial del teatro. Ujú. Y obviamente esta experiencia es algo de lo que podemos sacarle partido y aprovecharla para desarrollar más trabajos que combinen medios narrativos. Pero sin duda, bueno, yo al menos añoro muchísimo lo presencial sin renunciar a las posibilidades, insisto, que eso te plantea, ese escenario virtual, eso que tiene que ver con tú representar una realidad desde todas esas perspectivas que forman parte de nuestra cotidianidad, por virtud, por ejemplo, de nuestra relación con el teatro, con el celular. Ya, claro. Y que de todas maneras para el espectador, pues es otra experiencia, ¿verdad? No es la que uno Claro, anticiparía, ¿verdad? Sentado aquí en las butacas del teatro, pero ciertamente le da otra visión de lo que puede ser esa experiencia. Aparte de la obra de Jorge González, ¿tienes alguna otra que tuviste la oportunidad de ver en estos meses? mira, bueno, vi varias, pero claro, ya esta gente tiene una tradición seria, que son las obras que se transmiten del National Theatre de Londres y que Ujú. usualmente se presentaban en la sala de cines de Miramar y que ellos crearon un espacio en el que tú entonces tenías oportunidad de poder hacer download y ver muchas de estas producciones. Recuerdo haber visto, por ejemplo, Frankenstein con Benedict Cumberbatch, que me voló la cabeza. Pero no, me hubiera gustado ver mucho la pieza de Heriberto Feliciano, Sí, que se produjo con Teatro Público, que es una compañía con la que de Mara hecho 3 veces me parece. Mara 3 veces, me Ujú, quedé con las ujú. ganas y no sé si todavía está disponible, ahora que lo pienso, pero el punto es que se han dado muchas cosas interesantes. Sé que Teresa Hernández estuvo presentando un espectáculo, pronto se va a presentar la semana que viene un proyecto de Arabín Adyantaya, Ah, que ha sí, sido profesor lo vi. aquí en Mayagüez y que está haciendo una labor hermosa en San Germán. Creo que se llama Las Facultades, el Ujú. montaje de él. Así que al momento que estamos grabando esto, pues eso estaba por ocurrir. Nuestros artistas, como tú dices, eh, son muy resilientes, son muy de reinventarse, pero insisto, no podemos dar eso por sentado y hay que buscar maneras de De apoyar apoyar la y gestión. de buscar la manera de que en lo que el hacha va y viene y todo comienza a normalizarse, si es que vamos a volver a la etapa previa a COVID, pues cuenten con ese apoyo. Sin duda hace falta eso. De hecho, desde el teatro, ¿verdad? Hemos tratado de apoyar ciertas actividades, ¿verdad? Queríamos traer a Agua, Sol y Sereno en la celebración de sus 25 años. Pues hubo razones, ¿verdad? Debidas al COVID que ellos no pudieron grabar aquí un especial que tenía. O sea, pero ciertamente el teatro tiene mucho interés en ser un espacio de apoyo para todos nuestros artistas, porque muchos de ellos son colegas, son compañeros, o, ¿verdad? Hemos tenido una trayectoria más o menos común. Así es que para nosotros eso es importante. Claro que sí, claro que sí. Mario, un poco para ir, ¿verdad? Cerrando la entrevista, em, y pasando a un ámbito un poco más, ¿verdad? Personal. Yo sé que, o sea, y se desprende de tu conversación que a ti te apasiona la enseñanza, ¿verdad? Te sientes cómodo. Y me parece interesante porque yo no soy actriz, pero me parece que el rol del profesor en cierta medida se compara con lo que puede ser un actor en escena, ¿verdad? Yo por lo menos me siento que cuando yo entro al salón de clase me transformo, me convierto como en otra cosa y me convierto en alguien que yo quisiera, ¿verdad? Dejar una huella en mi espectador, que en este caso son los estudiantes. Pensando desde ese punto de vista, ¿qué te motivó a, pues, a tomar la decisión
de jubilarte tan temprano en tu carrera, porque hay que decirlo que, ¿verdad? Tú eres Mira, joven aún. gracias. Hace unos años atrás yo leí un libro de un filósofo de la ciencia catalán, de hecho, Jorge Wagensberg. Y en ese libro Wagensberg decía que él decía que evolucionar era cerrar un proceso de cambio y comenzar otro. Y yo, dadas las circunstancias de que tengo la oportunidad de poderlo hacer por los años de servicio, pensé que era una buena oportunidad para reinventarme en muchos aspectos, para pasar el batón a colegas que están llegando con el conocimiento fresco desde el ámbito profesional, para seguir colaborando con la universidad desde otro ámbito y también disfrutar de la vida y hacer más teatro, hacer y tener el margen para, por ejemplo, sacar este libro sobre la radio del que les he estado hablando, porque el trajín del día a día Ujú, académico y de pues las situaciones que se están dando en la universidad, pues tú mejor que yo sabes que si tú tienes el lujo de ser un catedrático, tienes que asumir una serie de responsabilidades que va muchísimo más allá de la enseñanza. Así que se juntaron una serie de factores que me dieron o me llevaron a plantearme esta posibilidad. No sin miedo, no sin preguntarme, ¿habré hecho bien? Eh, pero contento, ¿no? Por todo lo que he podido vivir acá y reitero, sin cerrar la puerta. O sea, yo ahora voy a dar un curso ya jubilado en el departamento en el programa de estudios interdisciplinarios y yo espero esporádicamente seguir haciendo esto. Pero realmente tuvo que ver con todos estos factores. Quiero tener más tiempo para hacer cosas que quizás pospuse por muchos años. ok. Pues Mario, mira, tú sabes que aquí las puertas tanto de la Facultad de Humanidades como del teatro están abiertas para ti y esperamos con ansias, ¿verdad? Todas esas aportaciones que vas a hacer a la universidad y al país desde este nuevo proyecto que emprendes ahora. Te agradezco mucho, ¿verdad? Tu visita. Te agradezco también tu colaboración continua con el teatro en Sigo el Teatro a la Invita y orden. esperamos verte como entrevistador próximamente otra vez. Claro que sí, gracias. Yo estoy muy halagado y emocionado con esta conversación y con esta invitación. Muchas gracias, muchas gracias. Pues compañeros, gracias por escucharnos en esta edición especial del Teatro Invita con Mario Roche Morales y esperamos vernos en nuestra próxima edición. Gracias.